¿Qué encontraron de obesidad? ¿Qué es la obesidad? Es La la acumulación. Bueno, La acumulación de grasa. acumulación anormal de grasa. no sé si esa es la Mónica, Organización ¿qué Mundial ibas de a la Salud, decir? que hace referencia más que nada al IMC. O sea, se basa en el IMC para clasificar a las personas como obesas. A mí hay gente que se me congeló y dejé de escuchar. ¿A todos les pasó lo mismo? A mí también me No. pasa. Yo no sé si soy yo o por ahí es ¿cómo es? El internet de Micaela. Puede ser, me ando medio mal. Hola, hola, hola. ¿Se me Sí, escucha? sí, a vos, Ger, se te escucha. O yo particularmente te escucho. Sí, me aparece acá un cartelito que está inestable La ¿cómo es? conexión. La conexión, o sea que capaz que sea yo un poquito el tema. Bien. Pero bueno, como es cualquier cosa, quedaste vos de co-host y Dale. nos comunicamos. Vuelta otra vez, Mica, porque yo no te pude escuchar, no sé el resto de los compañeros, ¿sí? Esta, Sí, la definición que dijo Clary de la Organización Mundial de la Salud y que también como que se basa solamente en el IMC para clasificar a las personas como obesas. ajá, bárbaro. ¿Y cuáles son esos límites del IMC? De 18,5 a 25 o 26, no recuerdo bien, una persona normal. Ujú. De 26 a 29 sobrepeso y mayor a 29 creo que era, ahí recién es obeso. Es obesidad. O sea que se define como la acumulación de tejido. Yo más o menos estoy repitiendo lo que ustedes dijeron, ¿no? No estoy dando yo la definición. Es la acumulación de tejido adiposo, ¿sí? Y se define, según la OMS, por el índice de masa corporal. Estamos. Según Valenzuela, y es la que Laura había puesto como ejemplo, dice que es una enfermedad de origen multifactorial. Ahí está, muy bien. Primero es una enfermedad espectacular. Crónica. No es poco el detalle. Es una enfermedad, o por lo menos una patología, ¿verdad? Sí, crónica se dijo por ahí. Muy bien. De origen multifactorial. Muy bien. Que se caracteriza por la acumulación, yo pondría ahí excesiva, ¿sí? O anormalmente alta, de tejido adiposo, ¿verdad? O puede ser hipertrofia. Exactamente. ¿Por qué decimos que es hipertrofia de tejido adiposo? Ya está bien que acá nos vamos a ir metiendo en otras cosas, pero ya que surgió, me gustaría Porque saber. aumentan el tamaño de los adipocitos y también el número. Ajá, bárbaro. Ya nos vamos a meter dentro de otro ítem, pero en qué situación o cómo se clasifica la obesidad según aumenten el tamaño de los adipocitos, el número de los adipocitos? Hipertrofia o hiperplásica. hiperplasia. Obesidad hipertrófica u obesidad hiperplásica. Muy bien. ¿Cuál es la obesidad hipertrófica? La que aumenta el tamaño de los adipocitos y no el número. Y que se da mayormente en los adultos. Muy bien, bárbaro. ¿Por qué Clary? Clary, el grupo, ¿no es cierto? Ya que habló Clary, le pregunto a Clary, pero cualquier otro. ¿Por qué se da la obesidad hipertrófica principalmente en los adultos? ¿Qué les parece? Yo supuse que es porque no es una edad de crecimiento, digamos, y de desarrollo. Ajá, o sea, como que el balance energético estaría de alguna manera más delicado, por así decirlo. Mientras que uno crece, el balance energético estaría más hacia
la síntesis de compuestos y la quema de energía en nuevas estructuras de crecimiento. Bárbaro. Está buenísima la hipótesis, pero no es exactamente esa. Pero me encanta que lo razonen así. Me encanta. La hipertrófica se da en los adultos. Bárbaro. La hiperplásica se puede dar en los adultos, o es más común o se da solo en, ¿cómo es? ¿Dónde está la hiperplásica? ¿A qué se La debe? infancia es Y normal. la Y adolescencia. adolescencia. Ajá, y cuando hablábamos de hiperplasia en adaptaciones celulares, a mí me da la luz de fondo y estoy como una imagen espectral ahí, toda oscura. Como es, cuando hablábamos de hiperplasia en adaptaciones celulares, ¿sí? ¿A qué hace referencia hiperplasia? Todo el número de células. El aumento del número de células, exactamente. Esa es hiperplasia. Y si digo que la obesidad es hiperplásica, ¿qué estoy diciendo? ¿Mm? ¿Hay mayor número de adipocitos? Hay mayor número de adipocitos. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Los adipocitos se dividen? ¿No se dividen? No le estoy tomando evaluaciones, solamente se acepta una respuesta al voleo, no importa. ¿A ustedes qué les parecen? ¿Los adipocitos se dividen, no se dividen, o hay una etapa en la cual se pueden dividir y otra etapa en la cual no se pueden dividir? Sí, depende del tipo de tejido, si era multilocular, puede ser. Ajá, tenía algo que ver con eso. Tenía que ver con la grasa parda también, y de algún modo, y la grasa blanca, digamos. Pero así, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué arriesgarían si que los adipocitos, por ejemplo nosotros, que ya estamos grandecitos, yo bastante más grande que ustedes, ¿no es cierto? Mis adipocitos, ¿se pueden dividir? ¿Puede ser que los adipocitos en infancia tengan la capacidad de dividirse y en los adultos no? Por eso hay hiperplasia en Exactamente. infancia. Exactamente, exactamente. Cuando más chicos, o sea, desde la vida intrauterina, ¿verdad? Desde la vida intrauterina hasta la primera infancia, por ahí no sé si Josué, vos te acordás algún límite de edad donde se pueden dividir los adipocitos, yo no me lo acuerdo. Tampoco está, en el momento en que yo lo anduve indagando, no estaba bien Claro, definido. no está claro, es decir, se estima que entre los 2 a 3 años, 4, es como que son ese rango de donde va a ser la mayor cantidad o la mayor multiplicación. Una vez que empiezan a perder de las zonas la grasa parda, es como que ahí ya empieza a disminuir la cantidad o la multiplicación de los adipocitos. Exactamente. Y lo que sí se sabe posta es que en la etapa de lactancia, ¿sí? Los adipocitos todavía tienen capacidad de dividirse. Ustedes imagínense esto. Es como que a medida que el organismo va madurando desde la vida intrauterina hacia la vida extrauterina, y en la primera infancia la capacidad de división de los adipocitos va cayendo gradualmente hasta hacerse nula, ¿sí? Ya a partir de una cierta cantidad de años, mucho más nosotros en la etapa adulta, ¿no es cierto? Gracias al cielo que no se pueden dividir los adipocitos, en nuestro caso, ¿sí? Bárbaro. Entonces, por eso los niños pueden llegar a tener un tipo de obesidad hiperplásica porque todavía tienen capacidad de división los adipocitos, ¿sí? Así que la obesidad hiperplásica se puede dar en la niñez porque los adipocitos todavía conservan la capacidad de división celular. Bárbaro. En cambio, en la vida adulta, los adipocitos ya han perdido la capacidad de dividirse. Se puede decir que yo ya tengo el pool de adipocitos que va a caracterizar al resto de mi vida y la opción de llenarlos o no llenarlos con grasa. ¿Estamos? Ese vendría a ser más o menos el concepto como para que quede claro. Entonces, una persona adulta si es obesa, va a ser del tipo hipertrófica, ¿sí?
porque el tejido adiposo aumenta de tamaño a expensas del aumento de tamaño de cada una de las células que los componen. ¿Sí? Cuando yo hablo de tejido adiposo y no de célula adiposa, no es incorrecto, y escuchen bien cómo estoy formulando esta frase, no es incorrecto decir que en un niño o en un bebé el tejido adiposo está hipertrofiado, por más que el tipo de obesidad sea hiperplásica. Vuelta otra vez a decirlo. No es incorrecto decir que en un niño obeso, debido a obesidad del tipo hiperplásica, el tejido adiposo está hipertrófico, porque yo estoy pensando en el tejido adiposo como en un todo. ¿Ustedes se acuerdan en la teoría de adaptaciones celulares que yo hacía la diferencia entre lo que es hipertrofia de órgano e hipertrofia de célula? Y yo decía que un órgano aumentado está hipertrófico. La hipertrofia del órgano podía deberse a fenómenos de hipertrofia, de hiperplasia o de las dos cosas juntas. Bueno, esto es más o menos igual. Por más que un niño tenga obesidad del tipo hiperplásica, ¿sí?, no deja de ser válida la definición de obesidad como hipertrofia del tejido adiposo, por más que se dé a expensas de fenómenos de hiperplasia. ¿Se entiende? Una cosa no invalida la otra. Por eso, como definición, decir que obesidad es la hipertrofia del tejido adiposo, aplica tanto en niños como en adultos, tanto si el tipo de obesidad sea hipertrófica como hiperplásica. ¿Se entiende el concepto o está medio mezcladito? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Perfecto con respecto a la hipertrofia, no quiero... ajá. Yo lo único que iba a agregar cuando definieron la obesidad, o le estábamos buscando la definición, no sé si lo nombraron, creo que no lo escuché, el tema de que, seguro la Guille lo nombró en la teoría, el tema de que es una enfermedad crónica. Crónica. Entonces, pensando en la cronicidad, ¿ustedes dirían que la obesidad se va a curar? Es decir, usted como futuro profesional y licenciado, ¿van a curar la obesidad en una persona? No, se puede controlar. Bien, es decir, muchas veces les va a pasar que la mayor ineficacia en mórbidas es el que la persona baje demasiado de peso, es decir, imagínense bajar de 60, 70, 100 kilos. Lo que más se producen son las recaídas en el tratamiento por la no constancia en el mismo y porque muchas veces no se le logra instaurar los hábitos alimentarios correctos. Porque normalmente no se cambia, muchas veces no cambia el estilo de vida de la persona. Porque en los descensos de peso, lo habrán visto un poco en evaluación, en los primeros 2 semanas de tratamiento de un obeso mórbido, llegan a bajar hasta 30 kilos en una semana. Es una locura, un montón. Y eso después, manteniéndolo en el tiempo, es muy difícil. Entonces, algo que siempre tiene que tener presente, a una persona que vamos a diagnosticar con obesidad, es un tratamiento casi de por vida. Es decir, donde sí o sí lo que tenemos que lograr es la creación de hábitos en la persona. Bien, era como para agregar ese detalle. 2 cosas, una para aclarar y otra después para agregar. Para aclarar es que sí se puede curar un obeso, no es una enfermedad incurable. No estamos hablando de un lupus eritematoso tipo 1. Ya van a ver diabetes, el lupus ya lo dimos, ¿sí? No es incurable, o sea, se puede curar. Lo que pasa es que puede volver, no es permeable al tratamiento, no sigue las recomendaciones para que, porque como definición, que atrofia de bárbaro y cronicidad no quiere decir, ¿cómo decirlo? Incurabilidad. Cronicidad es que lleva tiempo en desarrollarse, lleva su tiempo, ¿verdad? Es de origen multifactorial. Y hay una cuestión que también me parece que hay que tener en cuenta porque creo que después ya no la vamos a ver.
Cuando hablamos de obesidad hiperplásica y que decimos que se da en niños y se da debido a la capacidad que tienen esos adipocitos de dividirse, por eso se insiste mucho sobre la dieta de los niños. Cuando ustedes no habían nacido y yo era chico, ¿sí? Antes el niño sano era niño rollizo, gordito. Sí, yo ahora incrementé mi hipertrofia adiposa, ¿sí? Por una cuestión de balance energético que también es transversal a esto y que tenemos que hablar, ¿verdad? Este, claramente es más la ingesta de energía que mi gasto, debido a mi estilo de vida principalmente. Entonces, ¿cómo es? Yo voy a acumular grasas, que por otro lado es bastante característico con el envejecimiento, esto, sin llegar a ser obeso, ¿no es cierto? Pero cuando uno es niño, antes era, wow, el niño sano era niño rollizo. Hoy sería obeso, muy probablemente, sí. Porque hoy se hace mucho hincapié en romper con ese estereotipo, ¿sí? Y por otro lado, en el tipo de dieta que se le da a los niños, a los lactantes. ¿Por qué les parece que es muy importante ese periodo? ¿Qué pasa si yo a un niño, ¿no? Un lactante, un recién nacido, de meses o de un año, yo le doy a demanda todas las mamaderas o toda la teta que quiere en cualquier momento, y aparte de la teta le doy el yogur, o sea, cuando es más grande, y aparte de la leche, y a la leche le pongo muchísimo azúcar porque si no el nene no me toma la leche, o le pongo todo el cacao que está disponible? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el riesgo que puede haber? Y por ahí que se acumule más energía que la que él necesita, porque está consumiendo más. De alguna manera, la sobreoferta de sustrato energético es un estímulo de división celular. ¿Estamos? Entonces, más allá que quizás el niño no engorde tanto, yo le estoy haciendo tener más adipocitos que luego en su etapa adulta, por así decirlo, o después de la niñez, puede tener más chances de llenar. ¿Estamos? Entonces, la idea para mantener la salud de ese niño es tenerlo bien nutrido, ¿sí? Pero no estimularle la generación de nuevos adipocitos. Porque cuanto menos adipocitos tenga en exceso, ¿sí? Menos chance de después tener una obesidad hipertrófica va a tener. ¿Estamos? Entonces, la alimentación del neonato y del lactante es fundamental, ¿sí? Porque tengo que yo evitar que genere en exceso adipocitos, que luego puedan rellenarse y hacerlo más proclive a ser obeso, ¿sí? En el futuro. Además, Sí, porque es la etapa donde se forman los hábitos alimenticios y los gustos. Entonces, después eso obviamente, también va a repercutir cuando sea más grande. obviamente. Así que bueno, y a todo esto, la obesidad, ¿es solamente un problema del tipo estético? ¿Por qué digo que es una enfermedad? Sí, porque puede conllevar otras enfermedades. Es un factor de Por- riesgo también. ajá, por ejemplo, ¿de riesgo de qué o qué otras enfermedades pueden Eh, venir aparejadas? enfermedades cardiovasculares. Ajá, La diabetes, hipertensión. puede haber diabetes, puede haber hipertensión, Hiperlipidemia. puede haber hiperlipidemia, dislipidemia en general. Ujú. También tiene efecto en cuanto a lo social y lo psicológico. Lo social, lo psicológico, el sistema Además, osteoarticular. tiene una desregulación hormonal también, digamos, de por base, de base que, digamos, eso hace que con la alimentación únicamente no se pueda, parece, terminar de recuperar. Es como que hay algo que no podemos controlar, digamos, que es esa parte de las hormonas, digamos. Como la Exactamente. leptina, que hay una menor concentración.
que lleva también a que no se sacien, como otra persona que sí que contenga una cierta concentración de esa hormona. Exactamente. Eso, Yani, lo vamos a tratar ahora después en el punto número 3, pero tenerlo ahí presente porque vamos a hablar de eso. Bueno, definición está, es crónico, es multifactorial, eso por ahí no hicimos mucho hincapié, ¿sí? No es que depende de un factor exclusivamente, normalmente, o sea, si bien puede existir la posibilidad de que sea un factor el determinante, es algo muy raro, típicamente es multifactorial, son muchos los factores que confluyen. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Yani ya habló de niveles hormonales que después vamos a profundizarlo. ¿Qué factores confluyen para que una persona pueda desarrollar obesidad? Todo lo que es los factores ambientales, o sea, la ingesta de alimentos, la actividad física, después, bueno, todo lo que es sociocultural, las costumbres, no sé, el ambiente de la casa también, Los la hábitos genética. alimentarios, factores hereditarios, psicológicos. factores genéticos, factores psicológicos, los hábitos Económicos. alimentarios, no solo en la cantidad de alimentos que el paciente ingiere, sino en el tipo de alimentos sumados al estilo de vida, ¿sí? Actividad física o no actividad física, ¿verdad? Todo eso confluye de alguna manera para que el paciente desarrolle o no obesidad. Bueno, básicamente creo que es todo con respecto a este ítem. Déjenme chequear. Bárbaro. Hasta ahora la obesidad es esto, es la acumulación, es una enfermedad crónica, progresiva, multifactorial, ¿sí? Que se caracteriza por la acumulación en exceso de tejido adiposo, ¿sí? Bárbaro. Hasta ahí que dependen muchos factores sociales, culturales, tipo de dieta, hábitos alimenticios, actividad física. También genéticos y hereditarios. Perfecto. Sí. Ahora, si yo digo la etiología, o es multifactorial, sí, bárbaro, pero ¿cuál es la causa final de la obesidad? ¿Sí? ¿A qué puedo yo reducir todo? Decir, sí, independientemente de los factores de peso, en realidad la obesidad se desarrolla por esto. Que Ingesta de... acá viene la em, mano también una forma de clasificarlo según la etiología. ¿Cómo, Exacto. cómo podemos pensarla a la obesidad? Si es primaria o secundaria. O sea, secundaria se deriva de otra enfermedad, por ejemplo, el hipotiroidismo. Ujú. Bien, Generalmente es primaria. claro, la primaria son los casos más comunes, es decir, sabemos de que hay algo que define, que determina la obesidad, hay una única cosa. Es la interacción de factores genéticos y ambientales, digamos. O sea, como que no es una sola causa específica. Imagínense, Exacto. claro, que para que yo tenga una obesidad de tipo primaria tengo que saber posta que esta es la alteración que me lleva a... Vamos a suponer que yo tengo una mutación, ya vamos a ver cómo adelantó Yani, pero tiro así la posibilidad. Vamos a ver que yo tenga una mutación en los receptores de leptina que hacen que no funcionen. Bueno, esa sería una causa puntual de obesidad, sí, primaria, pero lo más común es que no. Pero independientemente o sea, de esta, la clasificación puede ser primaria o secundaria, estamos de acuerdo, sí. ¿Cuál es la causa de la obesidad, independientemente de los factores y de la clasificación? Que hay un balance energético positivo. Esa es la clave. Muy bien, 10 felicitado. ¿Sí? Básicamente, la obesidad se debe a un balance energético positivo sostenido en el tiempo de manera crónica. ¿Estamos? Yo puedo tener momentáneamente durante un periodo dado un balance positivo, como puedo tener balances negativos.
Si en el tiempo, en un lapso, predomina el balance positivo, y bueno, me va a predominar la acumulación de reservas energéticas en forma de grasas en mis adipocitos, y si eso se sostiene en el tiempo, ¿sí?, puedo llegar a desarrollar una condición de obesidad. Así que está todo bien lo que dijimos hasta ahora, es multifactorial, bla, 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 pero la causa es un balance energético positivo, ¿verdad? Por lo tanto, también podría decir que la obesidad es un trastorno en el balance energético, básicamente. O es la consecuencia de un trastorno en el balance energético, donde el balance energético es positivo durante un determinado tiempo que resulta ser crónico. ¿Bárbaro? Bueno, la clasificación, hablamos de primaria, de secundaria, ¿sí?, según la etiología. Sí. ¿Qué otra clasificación? Hipertrófica, hiperplásica, hablamos, muy bien. Con respecto a la distribución del tejido adiposo, a la distribución corporal del tejido adiposo, ¿cómo se puede clasificar la obesidad? Se puede clasificar difusa, Ajá. que puede ser o armoniosa también, no, armónica, que depende cómo se distribuye la grasa, obviamente. Después está la localizada, que tenemos la tipo manzana, que es la androide, y la tipo pera, que es la ginoide, que por lo general se da en mujeres. Bárbaro. Básicamente, difusa o armónica, donde el tejido adiposo se distribuye relativamente parejo en todo el cuerpo. Androide, donde se focaliza principalmente, porque la figura de la manzana está bien, ¿verdad? Pero ¿dónde anatómicamente, si yo tengo que describirlo? En el abdomen. En el abdomen, espectacular. ¿Y la ginoide, que dónde se ubica? En las caderas y en las piernas. Exactamente, cadera, piernas, ubicación fémoro-glútea, ¿sí? Sí, alrededor del músculo y del hueso, del fémur, del femoral y del fémur, y en los glúteos, sí. Esa es la ginoide y la androide. Y ya que estamos con el tema de ginoide y androide, con respecto a los riesgos asociados, sí, ¿cuál es más riesgosa, si se quiere, o más perjudicial para la salud? La ¿Cuál androide. conlleva mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo? La androide. La androide, muy bien. ¿Y alguien sabe por qué? Porque hay una acumulación de tejido de tejido adiposo a nivel central, digamos. Ujú. ¿Y qué pasa con ese tejido adiposo a nivel central o del abdomen, vamos a decir? Aumenta la circunferencia de la cintura y eso Ujú. determina que aumente el riesgo cardiovascular a mayor. Bárbaro. Está bien, pero el aumento de la circunferencia no es per se un factor, ¿verdad? Se sabe que está relacionado a, pero vamos a suponer que a mí me aumenta la circunferencia, vamos a hablar pavadas, pero yo te pongo frente a esta situación, pava, pero que va a servir. Supongamos que a mí me aumenta la circunferencia, ¿sí?, de la cadera por tejido muscular. ¿Voy a tener un mayor riesgo cardiovascular? Profe, La pregunta sería, ¿puede, ¿cómo es ese tejido adiposo en la zona abdominal? puede- Ahí es la clave. puede Yo creo ser que es más esté porque se encuentra aún- entre los órganos, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa que si se encuentran entre los órganos? puede ser que hoy está aumentada Es la más lipólisis. difícil. Es la metabólicamente Entonces, activa, digamos. Ahí entonces, está la clave. Es La más alta. metabólicamente mucho más activo. ¿Mm? Es metabólicamente mucho más activo que otras localizaciones. O sea, hay como mayor intercambio entre los fluidos y el tejido adiposo. Entonces, todos los productos del tejido adiposo pasan más fácilmente a la sangre, ¿sí? Y puede llegar a producir efectos principalmente a nivel del cardiovascular. ¿Estamos?
la otra grasa está como más aisladita, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? En cambio, la abdominal es metabólicamente activa Y además es más y difícil de eliminar. A través de ejercicio es más fácil eliminar la que está por debajo de la piel que la que está entre órganos. exactamente, exactamente. Y para eliminar grasa, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo que bajar la panza, ¿tengo que hacer abdominales? Ejercicios de poca intensidad en general. Tengo que revertir el balance energético, Sí, básicamente, ¿no es cierto? Porque muchos se creen que como estoy panzón, hay que hacer abdominales como si el ejercicio me gastaría esos adipocitos que están ahí. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Si me van a fortalecer los músculos que están ahí, pero no va a haber una depresión selectiva de adipocitos en la panza porque yo mueva más la panza. ¿Estamos? No. Es el gasto energético total que va a ir vaciando los adipocitos de todos lados. Sí, de todos lados. Bueno, ahora viene... Ah, ¿de qué factores depende ya que estamos en el balance energético? ¿Te puedo hacer una pregunta con lo que dijiste recién? Sí, ¿Sería que los ejercicios localizados como que no sirven mucho entonces? Hay que hacer algo no para más. eliminar ese tejido Ah, adiposo. El ejercicio localizado sirve para fortalecer los músculos en un lugar dado. ¿Estamos? Pero no te van a eliminar, porque ¿cuál es la base del ejercicio? Primero, a través del ejercicio vos gastás energía. Entonces, tratás de generar un balance energético negativo. Ese es básicamente el principio del ejercicio con respecto al balance energético. Otra razón por la cual hacemos el ejercicio y está bueno es para producir hipertrofia del músculo, del músculo, perdón, hipertrofia muscular, porque necesito que ese músculo se fortalezca, que esté tonificado, que sea capaz de cumplir con su función más efectivamente, más allá de los beneficios cardiovasculares, ¿verdad? Pero bueno, básicamente eso. Entonces, un ejercicio localizado, vamos a suponer que yo hago abdominales, o esto en general, culturalmente, era más típico de la mujer, los varones ahora ya también estamos ahí, o que vas a hacer glúteos, porque querés tener la cola parada por una cuestión estética. Vos lo que haces es fortalecer el músculo glúteo, no eliminar selectivamente los adipocitos que estén en esa localización. Los adipocitos se van vaciando, es más, no se eliminan, se vacían con relativamente parejo en todos lados. Después están todas estas terapias que la verdad que yo no sé cuán efectivas son de los electrodos, no sé. Yo no les creo mucho que en definitiva ponerse un electrodo es contraer y rítmicamente un músculo, porque la electricidad eso es lo que hace, y va siempre al músculo, no a los adipocitos hasta donde yo sé. ¿Sí? Pero básicamente la manera de vaciar adipocitos es produciendo un balance energético negativo, e independientemente de la zona en la que yo estoy haciendo el trabajo. ¿Estamos? Y suma eso para que les quede para la vida profesional. Nunca se puede subir músculo, aumentar masa muscular y bajar grasa a la vez. ¿Bien? Es una o la otra. Entonces los tratamientos o los planes alimentarios que apliquen en un futuro, más si se dedican a la parte deportiva, se enfoca primero o en la baja de grasa o en la suba de músculo. Después, obviamente igual, después en la práctica profesional, hoy, más en la evaluación de a través de los pliegues, los perímetros y los diámetros, permitimos tener más exactitud frente a lo que tiene el consultante, y muchas veces la grasa se la vamos a mantener y lo que vamos a buscar es la suba de músculo independiente de cuánto tiene de grasa. Entonces, pero focalicen eso, nunca se pueden bajar y subir a la vez, o es uno u otro. Una pregunta, una pregunta. ¿Los varones podemos tener obesidad ginoide y las mujeres pueden tener obesidad androide? ¿O es privativo una de otra? No, sí se puede. Nada más que es más, no sé como que predomina más en un sexo que en el otro, un tipo que el otro.
Es así como dice Clary, tal cual. Pero Es más, puede ser de que las mujeres post-menopausia desarrollen eh, androide. sí, puede ser. A lo que voy es que no es privativo, ¿no es cierto? El hecho de que más del 90%, que un hombre, que un varón, sí, característicamente, sí, o sea, un individuo del sexo masculino, no quiero entrar en toda esta cosa del género que me enloquece, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Si una persona de sexo masculino tenga más posibilidad de desarrollar una obesidad del tipo androide respecto a que una de femenino, no quiere decir que una persona de sexo femenino no tenga obesidad androide o una persona de sexo masculino no tenga obesidad ginoide. Eso es lo que quiero que queden claro. Si bien es más característico de un sexo respecto del otro, como dijo Clary, no es privativo. ¿Estamos? Esa es la idea que tengo, porque por ahí no quiero que se crean que todos los varones vamos a ser panzones y todas las mujeres van a ser caderudas. ¿Estamos? Esa es la idea que no quiero que crean. Pueden haber combinaciones. Muy bien. Ya está la clasificación, ya estamos que los factores de riesgo en general estarían. ¿Qué sigue? Espérate. Epa, esperen que se me... Estoy teniendo problemas con las ventanas acá. Hay que describir el control central y periférico, neurohormonal del apetito y el gasto energético. Cómo interviene la leptina, la insulina, la grelina, CCK, NPI, POMS, TRH, etc. ¿Qué vieron, chicos? ¿Cómo lo pueden explicar a ese control central y periférico? Es complejo, pero tienen que hacer el esfuerzo de acordárselo, por lo menos desde lo conceptual. Claro. Imagínense que van a comer una rica empanada, o están viendo una empanada. ¿Qué empieza a ocurrir? Piénsenlo así. Imaginen, ¿qué es lo primero o qué es lo que se va a liberar en lo preprandial? ¿Qué va a empezar a aumentar? Lo que yo tengo ahora, por ejemplo. Claro, yo también. En cualquier momento nos desaparecimos a buscar un sándwich. No un sándwich, un La sándwich. grelina a nivel gástrico, a nivel del estómago. Bien, Sí, la grelina. sensación de hambre en general. Como que se van a empezar a estimular todos los sensores. Bien, aumenta la grelina a nivel estomacal. Perfecto. Yo consumo ese sándwich, ese bajo de digestión mecánica y enzimática. ¿Qué se va a liberar en las señales gastrointestinales, en la parte prandial? ¿Qué ocurre? Se libera la insulina, la colecistoquinina también, y otros péptidos liberados por el intestino. Bien. ¿Y cómo es decir? Entonces podemos diferenciar dos vías. La vía orexígena, que es cuando la sensación de hambre, bien, iba a decir eso que el gráfico. Y la vía ¿Lo tenés Josué anoréxica. aparte o lo comparto yo el de la teoría de Guillermina? No sé si vos lo tenés. No, compartirlo la teoría porque yo tampoco aparte no lo tengo, así que... Bien, entonces nosotros podemos que la vía orexígena vamos a tener la grelina aumentada y vamos a tener al PI del intestino disminuido. Bien, y eso va a ir a los receptores de NPI. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a llevar? ¿Qué ocurre con eso? Y la leptina, ¿qué ocurre con la leptina, chicos? ¿La tenemos disminuida, aumentada? ¿Dónde está la leptina? ¿Quién lo libera la leptina? Exacto. El fija de esposo va a estar disminuida. Bien, va a estar disminuida. Bien. ¿Y qué lleva estas tres cosas a la persona? ¿Qué va a llevar? Puede ser que en el núcleo arqueado se active el sistema NPI, no me acuerdo. Bueno, es las células del primer orden, NPI y Péptido de Agouti, péptido relacionado con agouti, algo así. Sí.
Ujú. Bien, Mica. Ah, Va encaminada, sí. ¿Y eso qué tira? ¿Qué hace en la conducta? Promueve la ingesta de alimentos. Y va a llevar a que nosotros consumamos Hambre. alimentos. Bien, perfecto. Fíjense, básicamente, tengo hambre, el estómago está vacío, ¿sí? El intestino inactivo, se secreta grelina, ¿sí? Y se secreta el péptido I, ¿sí? La grelina estimula esta vía orexígena, ¿sí? Estimula esta vía orexígena que digamos, se une sobre las neuronas de primer orden, se libera el neuropéptido I, el neuropéptido I va a hacer su unión sobre receptores en las neuronas de segundo orden y me va a producir a través de orexinas principalmente un cambio en la conducta, ¿verdad? Es conductual como dijo Josué. Me va a dar ganas de ingerir alimentos. Sí, yo siempre digo esto, es la vía del bagre me chifla. Sí. Cuando a nosotros nos hace ruido la panza, que si me muero de hambre y quiero comer algo, ya ocurre esta vía. Sí. Y evidentemente es la que primero ocurre, ¿verdad? Es lo que nos pasa más rápidamente. Bárbaro. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? ¿Qué les parece? Porque esto es fácil. El problema está con el adiposo muchas veces. Porque el adiposo dijimos que secreta leptina. Perfecto. Y la leptina, ¿qué efecto debería tener en todo esto? La leptina Debería. tiene efecto anorexígeno. ¿Cómo, Yani? Anorexígeno, Efecto dijiste. anorexígeno. Bien. Perfecto. Lo que tendría que hacer es llevarnos a una vía catabólica para que nosotros no consumamos, es decir, aumentemos nuestro consumo de energía. Pero entonces, una persona con obesidad que tiene aumentado, es decir, el tejido adiposo, esa persona tendría que tener mucha más leptina o menos leptina. Tiene menos leptina. Por eso falla en esa regulación, digamos. Clave la pregunta de Josué, En realidad tiene más clave la ojo. respuesta de Janina, porque es clave el error que siempre estamos y que hay que aclararlo. Claro, creo que Clary, si no escuché mal, fue Clary la que dijo recién. En realidad está aumentada la leptina. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué se produce? Que seguro la Guille lo nombró. Hiperleptinemia. Hay Hiperleptinemia. hiperleptinemia, eso es aumento. Ese es el aumento. Pero ¿qué ocurre en la persona? Hay ¿qué contra la leptina? Inhibición. Resistencia. Una resistencia a la leptina. Resistencia a la leptina, exactamente. Sí. Exacto. Exactamente. Y fíjense esto, quiero retomar. Entonces eso es fundamental. Es la base. Se te cortó un poquito, por eso no seguí hablando. Sí, por eso metele. Vos estás en la facultad y en la facultad es horrible el internet. ¿Cómo es? Sí, sí, por eso. Sí, veo las ventanitas clásicas ahí de la facu. Hay dos cosas que quiero rescatar. Yo vengo de una época donde había un personaje que se llamaba, ¿cómo es? Un periodista que siempre recuperaba la etimología de las palabras, o sea, de dónde vienen, y a veces te ayuda mucho para entender el significado. Leptina viene de leptos, y leptos es del griego delgado. Entonces leptina, leptos, delgado, es una hormona que me ayuda o me ayudaría a estar delgado, ¿no es cierto? Básicamente. Fíjense que la leptina en este grafiquito acá, sí, fíjense
Fíjense que el péptido intestinal y la grelina van solo a esta vía que tiene que ver con lo conductual. ¿Estamos? Con las ganas o no de ingerir alimento. Pero ojo, la leptina va por dos vías. Como dijo Janina, es anorexígena, por un lado, lo cual es lógico, porque si yo digo que es la hormona de la delgadez, me va a inhibir las ganas de comer alimento, de ingerir alimento, y por eso tiene este negativo acá. Esta es la vía anorexígena, ¿sí? Pero por otro lado, también tiene que ver con la vía catabólica. Y presten mucha atención acá. De las tres hormonas claves que nosotros estamos diciendo acá, es la única que va tanto a la vía conductual como a la vía metabólica. ¿Estamos? Es anorexígena porque me inhibe la vía orexígena. Vuelvo a decirlo, miren el gráfico, es anorexígena porque me inhibe la vía orexígena. ¿Estamos? Por eso es anorexígena. Me inhibe la vía orexígena, me inhibe las ganas de ingerir alimentos, sí. Y es procatabólica, sí, a través de esta otra vía que está en violeta, sí. Porque a través de la hormona de la neurona de primer orden hay un intercambio con la de segundo orden, no importa, y en definitiva me está liberando, entre otras cosas, TRH. ¿Qué es la TRH? ¿Qué es la TRH? ¿Les suena de algún lado de fisiología? La CRH también les tendría que sonar, pero por ahora me quedo con la TRH, que es la que tiene una función más clara. Hormona liberadora de tirotropina. Exactamente, hormona liberadora de tirotropina. ¿Y qué hacía la hormona liberadora de tirotropina? Estimular a la glándula tiroides para que secrete tirosina. Antes de la glándula tiroides, la TRH estimula la hipófisis, que produzca TSH. La TSH estimulaba a las glándulas tiroides a que libere T3 y T4. ¿Y qué hacían T3 y T4? Entre otras cosas que hacen de todo, ¿no es cierto? Con respecto al metabolismo, ¿se acuerdan qué hacían las hormonas tiroideas? Lo estimulan. Estimulan el metabolismo. ¿Y qué parte puntual del metabolismo? ¿El catabolismo o el anabolismo? El catabolismo. Principalmente las vías catabólicas. ¿Estamos? Entonces, la leptina es anorexígena desde lo conductual porque inhibe la vía orexígena y promueve el gasto energético por el otro a través de la TRH y la CRH. ¿Estamos? Entonces, ingiero menos alimentos y tengo más catabolismo, o sea que empiezo a vaciar los adipocitos. Eso cuando todo funciona bien, ¿sí? Eso cuando todo funciona bien. Pero en los obesos, al tener hipertrofia de los adipocitos, yo tendría más reserva de leptina si sale de los adipocitos. Esto tiene que ver con la teoría del lipóstato, es decir, que de alguna manera el propio tejido adiposo se regula a sí mismo. Cuando los niveles de leptina, que son directamente proporcionales a la cantidad de tejido adiposo, llegan a cierto límite, y si todo el sistema funciona bien, es la propia leptina, producto del tejido adiposo, la que dice basta de acumular grasas a través de la eliminación del deseo de comer y de la estimulación del gasto energético. Bárbaro. Pero en un obeso, este mecanismo no estaría funcionando correctamente, porque hay, como dijo Josué, una resistencia a la leptina. Doña leptina ya no puede hacer este trabajito que está acá, ni por la vía de consumo de energía, ni por la vía anorexígena.
Entonces, independientemente de los niveles de leptina, el obeso va a querer seguir comiendo y va a gastar la energía que su voluntad le permita. ¿Estamos? Y no las hormonas tiroideas. Conclusión, en un obeso muy probablemente yo tenga los niveles de leptina aumentados, por más que la leptina sea norexígena y sí, ¿por qué voy a tener aumentados? Porque tengo una eh, resistencia a la leptina. Sí, escucha. No se sabe si en algún punto de la vía de la señalización hay un desacople. ¿Estamos? Ya van a ver lo que es la resistencia a la insulina, que se sabe un poco más de eso. Pero hay un desacople en las vías de señalización que hacen que no cumpla eficientemente con su cometido. Yo tengo una Josué, pregunta. sí, Esto se da todo de forma involuntaria, ¿no? sí. Y en el caso, por ejemplo, de comer, por ejemplo, cuando estamos aburridos, de la ansiedad o de todo lo que sea, ¿esto hay un cambio o por qué se da eso? Porque muchas veces comemos por comer, pero quiero decir, ¿hay alguna modificación en esto? No, es esto lo que por ahí te pone el freno, porque es verdad que muchas veces comemos por deseo, porque todo esto también está atravesado por la cuestión psicológica y que también tiene que ver con lo neuronal, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que hay un momento dado, que es algo que estemos muy desregulados, que por más que yo coma porque tengo deseos de comer, ganas, porque hay algo rico, porque está el sistema hedónico que tiene que ver esto. Esto está operando bárbaro, pero también está el sistema, el placer que a mí me genera comer alimentos, ¿verdad? O sea, sentir sabores que yo considero buenos. De igual manera, esto en algún momento opera es algo que esté muy desbalanceado, porque vos te vas a comprar el kilo de helado y te lo vas a comer, va a llegar un momento que te vas a sentir descompuesta, sí, a expensas de la inhibición de la grelina. ¿Estamos? Por Sí, ejemplo. también creo que pensar también la diferenciación entre hambre y apetito, que creo que Graguille lo explicó muy bien, es decir, nosotros tenemos el hambre como ese reflejo incondicionado, que a la persona obesa ese va a ser el problema. Como decía Mica, es decir, no lo va a poder controlar, es decir, va a ser algo subconsciente, ya no va a ser selectivo, y va a ser como una respuesta oxígena súper exacerbada de la persona de comer, y va a seguir queriendo comer, y como tiene esa resistencia a la leptina, no va a poder, entre comillas, parar. Mismo siempre que hablan más con el tema de obesos mórbidos, ellos es como que es un constante comer, y desde lo psicológico le termina afectando que es como parte de su estilo de vida. Después nosotros sí tenemos la idea de apetito, que va a ser un reflejo condicionado, que como decimos, vimos una publicidad de helado, nos dio ganas de comer helado y nos pedimos el helado, pero nos pedimos un kilo, pero no vamos a comer ese kilo de helado, porque como dice Ger, es decir, va a llegar un momento que vamos a estar asqueados, que va a ser una decisión puramente siempre consciente. Y además no es algo que nosotros lo vamos a repetir en el día a día, sino que va a ser algo esporádico. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia sustancial ahí? Sí, se entendió. Bien, esperen que voy a volver a compartir. Una pregunta. Sí. Esto tiene que ver también con el tema, viste, que dicen que hay que comer despacio porque recién a los 20 minutos tu cerebro se entera que comiste. Por eso por ahí cuando comemos muy de golpe llega un momento que como que de la nada nos llenamos. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, sí, seguro. Esto tiene como una vía, digamos. Siempre yo digo esto, y es una marca que tendría que quedar. Dentro de lo que es la regulación fisiológica, y en este caso fisiopatológica, siempre tengan en cuenta que hay dos respuestas, una rápida y otra lenta. La rápida dura menos, la lenta dura más. ¿Sí? La respuesta rápida es la del sistema nervioso. ¿Sí? La del sistema nervioso. Y la respuesta lenta es la del sistema endocrino u hormonal. Piensen que todas estas son hormonas. Sí, entonces, hasta que la señal es captada, la hormona es liberada, llega a sus receptores y hace su efecto, hay un tiempito. ¿Estamos?
Entonces, por ahí, en un primer momento, quizás es más la distensión del estómago que la función de la leptina o de la grelina la que te va a poner ese freno, ¿sí? Pero por supuesto, por muchos motivos, entre ellos este que vos nombraste, es importante comer lento y no darse un atracón, ¿cierto? Bueno, ¿quedó todo esto entendido? Yo les recomiendo que este circuito ustedes agarren, se lo vayan aprendiendo de la manera más reflexionada posible, ¿sí? Más razonablemente posible, y tengan en cuenta que el control del apetito está mediado por todas estas hormonas, pero que principalmente es por dos vías. Una es la conductual, la otra es el gasto energético. Una cosa que nos faltó decir un poco es los factores que tienen que ver con el gasto energético. Sí, el gasto energético basal, ¿qué es el gasto energético basal? ¿Qué es el gasto energético voluntario? ¿Alguien vio algo de eso? ¿Qué interviene sobre el gasto energético? Porque ya que la obesidad es algo que tiene que ver con el gasto energético, ¿sí? Los factores relacionados con el gasto energético son importantes. Acá nos remontamos fundamentos de la alimentación y nutrición, que lo vieron en segundo año, que empezamos a ver qué diferencia había entre la tasa metabólica basal, qué era cada uno de esos. ¿Se El acuerdan? gasto energético basal es como la energía que nosotros necesitamos para cumplir nuestras funciones vitales. O sea, es como depende nuestro, por ejemplo, el nivel de actividad física o sea, determinada composición de nuestro cuerpo es lo que gasta solamente para subsistir, digamos, para que funcionen bien los órganos. Perfecto. Y ese gasto energético basal o en reposo, por así, ¿depende de algunos factores? Sí, por ejemplo, de la temperatura, del nivel de músculo, de la edad. Exacto, Por exacto. eso siempre dicen que está bueno hacer actividad física, por ejemplo, caminar o correr, pero también está bueno hacer ejercicio de fuerza para aumentar el músculo porque te aumenta ese metabolismo basal. Agarramos y nos acostamos a hacer nada y a dormir y que se nos mida el metabolismo basal a mí, a Josué y a vos, Clara. ¿Sí? ¿Quién va a tener, quién es probable que tenga el gasto energético mayor o menor? Vamos a empezar por el menor. Vamos a empezar por la edad. ¿Quién es el más viejo de los tres? Vos, profe. Yo, bárbaro. Entonces yo, ¿cómo voy a tener mi gasto energético debido a la edad? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Bárbaro. Con respecto al sexo, sí, masculino o femenino, ¿quién tiene más gasto energético normalmente? ¿Los varones o las mujeres? Los varones. Los varones. O sea que si bien yo pierdo por la edad, gano por el sexo. Pero resulta que Josué es más joven y encima es varón. Ya tiene, bárbaro. Composición corporal. Sí, vamos a suponer que yo tengo mucho más musculatura. Sí, masa muscular. Hace mucho que no lo veo a Josué, pero creo que soy más alto que Josué. Entonces, por una cuestión de altura, ya capaz que tengo más masa muscular. Está bien que Josué es más deportista, pero bueno, supongamos que tengo mayor masa muscular tiene más gasto basal. Más gasto energético porque tiene que ver con la masa magra. Bárbaro. Josué no menstrua, yo tampoco, pero vos sí. ¿Quién tiene más gasto ahí? Y ahí por la menstruación, no sé. Vos, sí. Las personas que menstruan, sí, tienen mayor gasto energético. ¿Estamos? O sea, que una mujer posmenopáusica también ahí como que se le va a bajar mucho el gasto basal. Exactamente, exactamente. Y yo estoy tranquilo, Josué más o menos, y vos, Clary, estás re estresada porque se te viene el parcial. Sí, rindo hoy.
Rendís hoy. ¿Cómo está tu gasto energético debido al estrés? Aumentado. Aumentado. Sí, entonces, sexo, edad, composición corporal debido a la masa magra, ¿no es cierto? Posibilidad de menstruar, hipertermia, como dijiste vos, Clary, sí, estrés, y por supuesto, si una persona está gestando o está lactando, ¿sí? O sea, no es lactando en realidad, está dando la teta, ¿sí? También va a tener un gasto energético mayor. Sí, todo eso tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto? Y hay gasto energético que yo puedo modificar y que yo no puedo modificar. Un gasto energético muy particular, se nos está yendo tiempo, pero prefiero por ahí hablar sobre esto, es el gasto energético de la digestión misma. Contra lo que nosotros podemos decir, el propio proceso digestivo me gasta energía. ¿Estamos? Es verdad que gracias a la digestión yo absorbo nutrientes y absorbo sustratos energéticos, pero el propio proceso digestivo a mí me gasta energía, ¿sí? Y no es poco. Entonces, en ese gasto energético debido a la digestión es que se fundamenta esto de ir comiendo muchas veces poquito durante todo el día, ¿sí? Porque yo puedo regular la cantidad ingerida en muchos momentos, cosa de mantener activa la digestión y por lo tanto el gasto energético debido a la digestión. ¿Se entiende? Ahora, todo esto son cuestiones que yo no puedo modificar, por lo menos fácilmente. ¿Qué puedo modificar del gasto energético? El basal no lo puedo modificar, pero ¿qué puedo modificar yo? La actividad ¿Actividad física. física? La actividad física. ¿Y ustedes saben cuánto es en total? ¿Cuánto del gasto energético total equivale o puedo yo hacer rendir la actividad física? No sé un número, pero sé que es mucho. ¿Un Lamentablemente no 25%? es tanto. Estaría Un buenísimo que 25%. sea mucho, pero la verdad es que no es tanto. ¿Sí? Al contrario, es el menos. Ah. Es el menos, lamentablemente. Por eso yo puedo potenciar, por supuesto, pero lo que yo puedo modificar, estoy en re desventaja con respecto de todo lo otro. ¿Sí? Sí, en un deportista es mucho más, pero no me acuerdo si era entre el 10 y el 20%, una Sí, cosa así. como No más mucho, que como mucho el 25%. 25%. Por eso acá viene la importancia de nuestro rol, de cómo la alimentación influye en la persona, porque si vos podés hacer toda la actividad física que quieras, pero seguís consumiendo alimentos de mala calidad y muchos alimentos en grandes proporciones, no vas a poder disminuir tu tasa metabólica basal. Es decir, no vas a poder bajar tu gasto energético. Es decir, vas a seguir estando ahí nada, y no vas a poder o disminuir tu peso, disminuir la grasa corporal, y no vas a poder a llegar a las metas requeridas. Por eso las dos cosas se complementan, alimentación y actividad física. Una va de la mano de la otra, sí o sí. Creo que ahora sí no quedó nada. Creo que empiezo a quedarme tranquilo porque faltaba esto de gasto energético. ¿Sí? Vamos rápidamente a los problemas. ¿Sí? Me imagino que leyeron los casos clínicos, así que nos omitimos esa parte. ¿Sí? Acá están todos los datos. Evalúe el estado nutricional del paciente. ¿Lo hicieron? Primero, el más básico, que el que a mí no me gusta, pero el más básico. El IMC. Según IMC. ¿Cómo se clasifica esta persona? Obesidad Como grado obesidad 1. grado 1. Perfecto, obesidad grado 1. El número exacto, ¿cuánto les dio? 34,41. Perfecto. Bien. Ahora, nosotros, ¿qué más podríamos hablar de este paciente según los otros parámetros? ¿Qué más podríamos decir? ¿O qué otros parámetros utilizaríamos para evaluarlo? Que tiene
dislipemia porque tiene los valores de triglicéridos, LDL y HDL fuera de los valores normales. Perfecto, bien. Están todos por los valores normales, están aumentados o disminuidos, dependiendo. Perfecto. ¿Qué más? Que tiene También una distribución androide por el índice cintura-cadera. Perfecto, bien. Significa entonces dónde se ubica esa grasa. ¿En qué La zona parte dijimos? abdominal. Bien. La parte bien. abdominal. Muy bien. ¿Y qué otros parámetros también podríamos ver? O podríamos Que tiene el riesgo cardiovascular muy aumentado por la circunferencia de la cintura. Bien. ¿Y cuántos puntos hay en ese caso? 4 puntos, perfecto. Y si trabajaríamos con IMC ajustado, ¿qué variables utilizarían? Ahí tiene obesidad de grado 2, o sea, la moderada, sumándole esos 4 puntos. Bien. Y yo, espera, vamos a recapitular. Para hacer IMC ajustado, ¿qué parámetro tenemos que utilizar? Hay 2 cosas importantes. ¿Cuáles son? ¿No es que el IMC Una tiene que es- ser entre 24 y 30? Algo así era. Si tenemos IMC entre 24 y 30, solo utilizamos La circunferencia. ¿o qué utilizamos? Circunferencia. Bien. ¿Y para mayor de 30? la presión arterial, la glucemia, la artrosis. Variables metabólicas, perfecto. Entonces, este consultante, si dijimos que tenía un IMC de ¿cuánto? ¿De 30 a 30,34? ¿Dijimos eso? Entonces tendríamos que ver las variables metabólicas. Ustedes tenían un lindo cuadrito en la teoría con alguna de esas variables. ¿Cuáles sumarían puntos? En este caso. La relación entre triglicéridos y HDL, Bien, esa relación, ¿cuántos puntos sumarían? 3 puntos. Me da por encima Bien. del Bien, ¿qué otra cosa más deberían considerar? La glucemia en ayunas también la tiene alta. Perfecto, ¿cuántos puntos suma? También 3. Bien, porque fíjense, lo tienen 130 y debe ser mayor a 126. Aumento de peso desde los 18 años, ¿eso nosotros lo podemos saber? ¿Qué les parece según lo que dice el caso clínico? Dice que tiene obesidad nomás desde la adolescencia, pero no especifica cuánto aumentó. Exactamente, si no tenemos el dato exacto de cuánto aumentó, desde qué edad, no ponemos nada. A no confundirse, porque muchas veces confunde eso. Dato de presión arterial, ¿tenemos? Sí. ¿Tenemos algún dato? Bien, ¿y cómo está esa presión arterial? al límite. Al límite. Es decir, ¿a ustedes le sumarían un punto o lo dejarían ahí en 0? María. Vale. Lo correcto decía que sume. ¿Y apnea del sueño? ¿Tiene? ¿Está diagnosticada la apnea? ¿Dice específicamente? Da indicios, pero si no se diagnostica la apnea, no podemos decir que tiene. Bien. Es decir, si a ustedes no le dicen, ¿tiene apnea del sueño? No la consideran. Es decir, la deben considerar. Si le dicen sí o sí. Si no le dicen, si les da indicios, no podemos. Bien, eso es fundamental. Bien, lo mismo que con el tema de la artrosis. Todas esas cosas tienen que sí o sí decirle si tiene o no. Bien. Entonces ahí ya con todos esos puntos sumados, ¿qué nos termina dando el IMC? El IMC ajustado. ¿Qué valor?
como 41, ¿no? Sí, aproximadamente, si no lo sumo mal, creo que da como 40, como casi 40. Entonces podemos decir que tiene un riesgo cardiovascular muy severo, es decir, está bastante compleja la situación. Entonces, así quiero que piensen cuando tienen que analizar con todas las variables o los parámetros que le demos. Si nosotros le damos un caso clínico en el parcial y tienen todo el coso, vayan analizando uno por uno, ¿bien? Y considerando bien cada uno de A mí me parece re importante todo lo que dijo Josué, y se lo transmito con una anécdota risueña, si quieren. Estaba la Expo Carreras, ¿sí? Y en la Expo Carreras estaba la parte de nutrición y había alumnos ofreciendo el servicio de índice de cintura-cadera y cómo es el riesgo cardiovascular. ¿Para qué me midieron a mí? Estaba hasta las remanos, o sea, la cara de los chicos cuando me vieron, porque para colmo todos exalumnos me conocían. Ay, profe, no, pero digo, sí, ya sé que me está dando riesgo cardiovascular elevado, le digo yo, pero ustedes saben mejor que yo que hay otras cosas que hay que poner en la ecuación. Estamos, gracias a Dios, soy totalmente sano desde lo cardiovascular, así que como es, hay que ir metiendo muchas variables para tener una idea más acabada de esto. Sí. Ya contestaron hasta la 3, básicamente, ¿no es cierto? Sí, ya contestamos hasta las 3. Y un único detalle de color también para tener, pues justo también estoy cursando ética, que esto mucho lo hablamos, justo con esta anécdota que dice Ger. Tengan cuidado, porque hoy se naturaliza mucho la idea de miramos a la persona en la calle o en una Expo Carrera, o tengamos mucho cuidado a la hora de emitir diagnósticos. Primero, nosotros como nutricionistas no diagnosticamos, pero tengamos mucho cuidado y seamos muy sensibles a hablar de estos temas. Y también hasta el mismo hecho de pesar a una persona y medir en una vía pública o en un lugar público. Porque hay algo que es la privacidad de la persona y muchas veces lo que nosotros podemos decirle le puede afectar mucho. El IMC como parámetro es un parámetro que sobreestima un montón el músculo. Entonces tampoco es parámetro para nosotros guiarnos. Es hoy una herramienta que la OMS determina y ayuda a hablar de obesidad y clasificar. Pero tengamos cuidado. Seamos muy conscientes a la hora de hablar de estos temas y siempre intentemos hacerlo en un ámbito donde no haya otra gente viendo, porque muchas veces es exponer mucho a los consultantes. Bien, como un único detalle, como también para ir aprendiendo cómo manejándonos con estos temas. A veces se naturaliza mucho. Bien. Bueno, que si querés que continuamos con la 4, Ger, que es, según los criterios de la OMS y ATP3, estamos frente a un paciente con síndrome metabólico. Habrán visto, y la Guille les presentó un montón de formas de clasificar síndrome, porque no hay un único criterio, lamentablemente no se ha llegado a un consenso. Tenemos las ibanoamericanas, tenemos el ATP3, tenemos la OMS, pero según los criterios que toman cada uno. Primero, nombren qué criterios utiliza la OMS y tendría síndrome, y lo mismo con ATP3. El que tenga ganas que decirlo, según la OMS, ¿tiene o no síndrome? Sí, tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo es? La obesidad sí, que es uno de los parámetros, dislipidemia sí, resistencia a la insulina también. Después hay uno que decía microalbuminuria y puse que no se sabe. Bien, no importa. Y si no lo tenemos, no lo ponemos. Ajá. Y la hipertensión le puse que no, porque según la OMS no lo tiene, pero sí tiene riesgo metabólico, porque creo que eran 3 factores que sí. Claro, la OMS considera 3 factores que sí. Ajá. Bien. ¿Y ATP3? Según los criterios de ATP3. ATP3 también tiene. Y la hipertensión sí, acá sí considera que tiene. Obesidad también. Dislipidemia también. Glucemia en ayunos también. El paciente tiene 3 factores positivos, es decir, que sí tiene riesgo metabólico. Perfecto. Si podríamos decir entonces que este paciente, este consultante, según ambos criterios, podríamos decir que cumple, que tiene síndrome metabólico. Bien. Con todo lo que eso implica, bien, porque tenemos un consultante con
dislipemia, podríamos decir que podríamos capaz de intuir una diabetes tipo 2, es decir, con problemas cardiovasculares. Entonces, fíjense la complejidad que va a tener abordarlo a este mismo con el momento de la consulta y el tratamiento, porque vamos a tener que considerar un montón de cosas y un montón de alimentos que sí, alimentos que no. Sé cómo se complejiza la cosa a medida que vamos avanzando. ¿Bien? Aparte, fíjense que este caso, más allá de que nosotros no dimos, nosotros el cardiovascular, pero ustedes, bueno, lo vieron con Ayelen o con Ceci, es un caso donde les dice claramente lo complejo, como dice Josué, que es el paciente, y cómo no podemos muchas veces decir es obeso porque, o sea, en este caso claramente es obeso porque no tenemos los parámetros para definirlo como tal, pero aparte de obeso, sí, es obeso porque tiene síndrome metabólico o tiene síndrome metabólico porque es obeso. Y no se puede contestar, sí, es un todo, es un todo. Y fíjense que cardiovascular, con diabetes, con obesidad, está todo como parte de lo mismo, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando tienen que ver el paciente en su todo. Sí, fíjense, a esto lo vamos a seguir viendo cuando vemos diabetes, claramente. Por eso dijo José, me animaría a decir que tiene diabetes, ¿sí? Tipo 2, y ahí ya retomaremos estos conceptos, pero el paciente es un todo, ¿sí? Sí, y sumo a esto también lo importante de que hagan el ejercicio en su casa y después capaz en una consulta nos preguntan de pensar por qué esta obesidad lleva al problema cardiovascular, es decir, de pensarlo desde el gasto cardíaco, es decir, como que intenten relacionar los sistemas, que creemos que es la intención de esta materia también, que ustedes puedan llegar a entender eso. Háganse cuadrito, le va a servir mucho pensar eso. Falta ver, no vimos diabetes todavía, pero bueno, pueden empezar desde la vía metabólica de la insulina y la glucosa, de poder también pensar un poco qué ocurre. ¿Bien? Entonces, si este paciente, este consultante, no cumple con el tratamiento, ¿cómo va a evolucionar? ¿Qué le va a pasar? ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias que puede tener? Puede empeorar su justamente. hipertensión. De alguna. ¿Qué dijiste, Clary? ¿Lo escuché? Que puede empeorar la hipertensión, también la resistencia a la insulina o el nivel de diabetes que tenga. Puede llegar a tener más enfermedades respiratorias, también se produzca disnea, enfermedades en cuanto a las articulaciones, por eso que tiene que aguantar. Bien, bien. Con respecto al cardiovasculares y tema de la dislipemia, ¿en qué podría desembocar eso? Si retomamos un poco lo que vimos en cardio con Laura. Bien, perfecto. Aterosclerosis, dijimos, fíjense que si tiene síndrome metabólico y por ende hipertensión, ¿qué te puede dar la hipertensión? Uno se ve. Sí, y aparte, hipertensión crónica sostenida en el tiempo, problemas para cumplir con el gasto cardíaco. Va a haber un aumento del gasto cardíaco. No. Voy a tratar de compensar aumentando. ¿Y qué manera puedo aumentar? Con una hipertrofia del tejido cardíaco que a causa de no tener en paralelo una mayor irrigación, puedo llegar a tener una hipoxia y posiblemente un probable infarto de miocardio. O sea, también puedo tener una cardiopatía. ¿Estamos? Todo está relacionado. Fíjense que acá, por eso hago mucho hincapié, empiecen a hacer este ejercicio que les dice Josué, a ver como un todo, porque yo no les di el coloquio de cardiovascular, pero había, si mal no recuerdo, un caso de hipertensión, y a qué lleva una hipertensión. Este paciente es obeso, tiene síndrome metabólico, y como tal, la hipertensión también va a tener efectos sobre el sistema cardiovascular. Estamos no solo la
dislipemia con respecto a la aterosclerosis, sino también de hipertensión con respecto a la capacidad de bombear sangre del propio corazón, con la posibilidad de hipertrofia y posterior falla cardíaca. ¿Sí? Son cuestiones que pueden pasar. Vayan relacionándolo, porque es fundamental. ¿Mm? Yo también puse, no tiene que ver mucho con la fisiopatología, pero como que cada vez se le va a ir complicando más sus actividades diarias, Claro. Sí, 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 en todo por sentido. supuesto. Vos pensás que uno por ahí tiene que... Hay Fundamental eso. las personas obesas que pesan 3 veces lo que tendrían que pesar, que es el equivalente a tener 2 veces, 2 personas subidas encima, ¿sí? Y todo eso repercute sobre las articulaciones, sobre los huesos, ¿sí? Entonces, como es llevar realmente una sobrecarga física muy grande. Todas sus actividades normales se van a ver dificultadas, por supuesto. ¿Vamos al 2? Sí, creo que del 1 quedó todo claro. Igual era consultante con todo alterado. Sí. Completito. Que no quepa duda. Bueno, este es como Bueno, un poco más, no sé cómo describirlo, tranquilo. un poco más Tranquilo. relajado, ¿sí? Más leve. ¿Qué? ¿Cómo evaluarían el estado nutricional, chicos, chicas, de esta consultante femenina? Como arrancamos hoy, con IMC, su relación cintura-cadera, ¿cómo lo fueron viendo? Tiene un IMC de 29,68, que le da sobrepeso, Por y lo si tanto, lo ajustás, bien, te da 31,68. bien. Perfecto. ¿Y el 31,68 en riesgo cardiovascular, cómo es? ¿Aumentado, muy aumentado, severo? ¿Cómo que es? Aumentado. Bien. Pregunta. ¿Cómo tiene los otros parámetros? ¿Glucemia? ¿Cómo está? Normal. Normal. ¿Colesterol total? También. No, normal tiene. HDL, LDL también están normales, triglicéridos normales, la TSH también está normal, perfecto. Entonces, desde ese lado ya podríamos decir que tendríamos como el diagnóstico. Y en base a lo que venimos hablando, ¿qué distribución de grasa presenta esta consultante? Tinoide. Tinoide, perfecto. Y que bueno, que venimos en relaciones lo más normal en mujeres, creo que dice la edad, y 27 años, así que está en estado todavía menstrua. Perfecto. ¿Tiene el mismo riesgo cardiovascular que el paciente 1? Ya vemos que, ¿sí o no? No, es decir, mucho menos. Lo tiene igual. No significa que no hay que prestarle atención a eso, pero es mucho menor al otro. ¿Y usted le haría pensar que tiene síndrome metabólico? Con todo lo que vimos, según el criterio que ustedes elijan utilizar, sea OMS, sea ATP3. No, ¿Le porque hace tiene pensar? los parámetros normales. Bien, en este caso no tendría ninguna intuición para decir que tendría síndrome metabólico. Justo que lo nombramos. Siempre que hablen de síndrome, citen qué criterios van a utilizar. Bien, cuando vayan a Pato 1 y Pato 2, la guía le va a decir lo más seguro que usen ATP3, que es como el más normal o el que más completo. Pero siempre que hablen de esto, citen de la fuente. Bien. Y la pregunta es, ¿qué le causaría el estreñimiento a esta persona? ¿Y es normal en obesos? ¿Qué pueden decirnos? Los hábitos alimentarios que tienen pueden ser causa del estreñimiento, porque tampoco, o sea, no consume muchas frutas ni verduras, tampoco toma mucha agua durante el día. Y además dice que durante la jornada prefiere ir al baño en su casa, entonces también, digamos, como que no va. Perfecto. Sí, desde lo hábito alimentario, cero fibra. Es decir, su microbiota intestinal está pidiendo a leguas que meta una fruta o una verdura en su plan diario. No va, desde lo psicológico, no va en el trabajo al baño, por ende, imagínense lo que es retener todo eso durante todo el día.
y la no toma de líquidos, y seguramente complementándolo con otros líquidos como pueden ser gaseosas, jugos, tampoco está ayudando a eso, ¿bien? También lo van a ver más adelante, pero hay 5 factores fundamentales que son aquellos que son estimuladores intestinales, alimentos como pueden ser los lácteos, el café, que en este caso no lo está consumiendo tampoco, así que en este caso podemos decir que por esto lleva al estreñimiento. ¿Pero va a ser algo normal en los pacientes obesos? ¿Qué opinan ustedes? Toda respuesta es válida. ¿Qué dirían? Depende de la alimentación. Capaz que sí. No sé. Es decir, en general, si estos pacientes que dijimos que tienen una alta ingesta alimentaria, poco ejercicio físico, un balance energético positivo, que encima sabemos que la calidad de alimentos que consumen no es la mejor, que son muchas veces pacientes, no, ya empezaron a ver renal, así que tienen retención de líquido. Entonces, muy posiblemente podemos decir que el estreñimiento sea algo común en ellos, pensándolo desde todo ese lado, ¿bien? Puede ser algo muy normal. No es que la obesidad va a causar estreñimiento, sino que debido a los hábitos y la condición del paciente facilita el establecimiento de esta situación, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué se le pidió que se haga TSH? Hoy lo nombramos cuando Para hablamos ver de si la obesidad Si no que tiene tiene, hipotiroidismo, capaz. eso no sea una alteración. ¿Y qué relación hay entre hipotiroidismo, obesidad, transporte intestinal? Y la tiroides tiene un efecto catabólico. Y si tenés hipotiroidismo, no se estaría secretando la cantidad de hormona necesaria, entonces no vas a entrar en ese circuito catabólico que se necesita. Exactamente. Básicamente, dentro de las funciones de las glándulas tiroides está promover el catabolismo y también la hipertermia. Y la hipertermia también es una forma de consumir energía. Y aparte, las hormonas tiroideas es como, a ver, quédense un poco con la idea que activan todo. Entonces, cuanto más hormonas tiroideas yo tengo, estoy más activo, mi corazón late más rápido, estoy más en movimiento y también se mueve más mi sistema gastrointestinal. Todo lo contrario pasa si yo tengo bajos niveles de hormona tiroidea. Entonces, si esta persona sería hipotiroidea, aparte de tener disminuido el metabolismo, aparte de tener disminuida la temperatura y por lo tanto gastar energía en la temperatura, por así decirlo, ¿sí? Aparte voy a tener disminuida la motilidad intestinal y me va a favorecer esta situación de estreñimiento, ¿verdad? En caso de que sea hipotiroidea. ¿Estamos? Pero fue una pregunta, cuando habla de que no tiene horario fijo de comida, ¿eso también puede afectar? Claro, porque aparte vos fíjate que es lo que estábamos hablando en muchos sentidos, es decir, siempre es mejor ir comiendo, sí, de a poco, distribuido en el tiempo, para mantener el sistema digestivo activo, mantener la energía que se gasta en ese proceso y como para, digamos, realmente tener todo balanceado, ¿verdad? Normalmente cuando uno se desordena en la alimentación, caen muchos riesgos. Primero en comer por el hambre, comidas rápidas, con todos los constituyentes que tienen las comidas rápidas, y no estoy hablando sencillamente de irte a comprar algo al McDonald's, rápida que tenemos en casa. Uno cuando llega, abaraja el bizcocho, abaraja el pan, la masita, los hidratos de carbono, que es algo muy asequible, tiene poco tiempo, se cocinan unos fideos, ¿sí?
no se pone realmente a preparar una carne magra, o a preparar una ensalada o lo que fuera, ¿verdad? O sea, toda esta cuestión también se asocia a hábitos que le son contraproducentes a la paciente, ¿verdad? Puede ser que en este caso esté de más pedida la TSH porque tampoco te da otros síntomas la paciente como para decir, sí, se la pedimos, no es que tiene cansancio, No, digamos, está frágil. como para, honestamente, está como para ilustrar el caso, ¿sí? ¿Verdad? Normalmente uno no pide una TSH porque tengas problemas, ¿entendés? De constipación. Normalmente lo pide cuando hay otras cosas asociadas, ¿sí? Aumento injustificado de peso, cansancio excesivo, letargia, en fin, todos otros signos y síntomas de hipo o hipertiroidismo, dependiendo, ¿no es cierto? Pero por lo corriente es de hipotiroidismo que justifican esta medición y lo van a ver cuando veamos tiroides particularmente, pero está bueno ir avanzando y teniendo estas cositas para después integrarla a la red de conocimientos cuando se den los contenidos de tiroides propiamente dicho. Está bueno, yo siempre les digo que no se olviden de la tiroides, porque yo veo que el tema del sistema tiroideo se deja como aparte y es re importante por muchos sentidos, por muchas cuestiones, pero ustedes nutricionalmente es muy importante. Ni que pensar la cantidad de hipotiroidismo que hay dando vueltas, ¿sí? Así que Sí, bueno. me alegra mucho también que, bueno, en mi taller en la comisión 3 eligieron 3 grupos tiroides y no sé en las otras comisiones, pero me alegra mucho porque es un tema que literalmente en la carrera no vemos mucho y hoy en día mucho más, hay muchos consultantes con este tema y tenemos que saber abordarlo y entender la patología. Así que está bueno que hayan elegido ese tema y presten mucha atención cuando Mario de la teórica que está Y muy si buena. todo llega a buen tiempo, como es, el año que viene vamos a tener creo que es la primer tesina de hipotiroidismo, porque estoy tratando de dirigir a unas chicas nutricionalmente con la tesina, es las primeras que voy a dirigir, y estamos yendo para la del hipotiroidismo, así que está bueno, es como la novedad. Hasta ahora siempre fue anemia y como es y diabetes, todo lo que más abundo nos trabajo de ahorita. Gente, entren al entorno. Si no hay